Pero hay algunas personas que son de naturaleza tan perversa que encuentran gozo en una vida brutal de vicio y de prácticas degeneradas, y aun algunas que se complacen en hacer sufrir. Algunas veces cultivan las artes ocultas con propósitos malignos para poder tener mayor dominio y poder sobre sus víctimas. En tales casos sus artes demoníacas, sus prácticas inmorales resultan de un endurecimiento de su cuerpo vital. En casos extremos como los últimos citados, en los que la vida animal ha estado predominante cuando en la vida precedente no ha habido expresión del alma, la división del cuerpo vital de la que hemos hablado antes no puede producirse a la muerte, toda vez que no hay línea divisoria. En tal caso, si el cuerpo vital gravita hacia atrás, hacia su cuerpo denso y allí se desintegra gradualmente, el efecto de una vida muy perversa no tendría tan exageradas consecuencias, pero desgraciadamente existe en tales casos una trabazón tan grande entre los cuerpos vital y de deseos que previene la separación. Hemos visto que cuando un hombre vive casi exclusivamente una vida superior, sus vehículos espirituales se nutren con detrimento de los inferiores. Por el contrario, cuando su conciencia está enfocada en los vehículos groseros, estos se robustecen inmensamente. Debe recordarse que la vida del cuerpo de deseos no se acaba con la partida del espíritu, sino que tiene un residuo de vida y de conciencia. El cuerpo vital es capaz también de sentir las cosas en una medida ligera durante unos pocos días después de la muerte en casos ordinarios, de aquí el sufrimiento causado por embalsamar, autopsias, etc. Inmediatamente después de la muerte, pero cuando una vida grosera lo ha endurecido y robustecido grandemente, tiene una tenacidad marcada para aferrarse a la vida y hasta la facultad de nutrirse de los vapores de los alimentos y licores. Algunas veces, cual un parásito, chupa y succiona, como si fuera un vampiro, a las gentes con las cuales se pone en contacto. Así, pues, un hombre malo puede vivir invisible entre nosotros durante muchos años y tan en contacto que estará más cerca que las manos o los pies. En este estado es mucho más peligroso que el criminal en cuerpo físico porque tiene medios para imbuir a otras personas a hacer semejantes actos punibles, degenerados y criminales sin que tenga miedo de ser detenido ni castigado por la ley. Semejantes seres son por lo tanto una de las mayores amenazas imaginables para la sociedad. Ellos tienen la culpa de haber entrado muchos en cárceles, de haber disuelto muchos hogares y de haber causado una cantidad increíble de amarguras y de desgracias. Ellos siempre abandonan a sus víctimas cuando éstas han caído bajo la mano de la justicia, regocijándose en el dolor y el desastre, constituyendo esto una parte de su esquema diabólico. Hay otra clase que se deleita en adoptar una postura angélica en las sesiones espiritistas, donde ellos encuentran víctimas también y a las que enseñan prácticas inmorales. Los denominados Poltergeist, palabra alemana compuesta que significa espíritu alborotador, camorrista y escandaloso, que se complacen en romper platos, tumbar mesas, levantar los sombreros de los cándidos asambleístas y semejantes payasadas también son de esta clase. La fortaleza y densidad del cuerpo vital de estos seres les facilitan para las manifestaciones físicas más que aquellos que han pasado más allá del mundo del deseo. En efecto, los cuerpos vitales de esta clase de espíritus son tan densos que casi están cerca del físico y ha constituido un misterio para el autor que las gentes que se han rozado con ellos no les hayan visto. Una vez que se les ha observado, una mirada a sus rostros perversos y amedrentadores disiparía muy pronto la ilusión de que fueran ángeles. Hay aún otra clase de espíritus que pertenece a esta misma categoría que apelan a las personas que persiguen desarrollo espiritual sin seguir una línea espiritista, mediante la sugestión de ser maestros individuales, y dándoles una serie de conferencias estúpidas, beaturronas y sin sentido. También juegan con la credulidad de sus víctimas de una manera casi increíble y aun cuando guarden sus intenciones secretas durante años, algún día u otro se mostrarán con su verdadera fisonomía.
Por consiguiente, no se repetirá nunca lo suficiente el que no se debe aceptar de nadie, ya sea visible o invisible, enseñanzas que no se amoldan aunque sea en el grado más sutil y tenue a su concepción más elevada de la ética y moral. Es muy peligroso el confiarse absolutamente a las gentes en este mundo y hacerlas partícipes de nuestro fuero interno. Por nuestra parte sabemos esto por experiencia y obramos en consecuencia. Debemos, naturalmente, ser más cuidadosos y precavidos cuando la cuestión llega a los asuntos del alma y no confiar tan importante materia como es nuestro bienestar espiritual en las manos de alguno que al menos no podamos verle y obrar en armonía. Hay muchos espíritus, por supuesto, que no tienen el ingenio para hacer un gran mal a sus víctimas y quienes solamente se contentan con andar alrededor de la nariz durante años y años sin resultados particularmente nefastos. Pero la confianza propia es la virtud más esencial que debe ser cultivada por nosotros en este estado de nuestra evolución. La máxima mística de, si eres Cristo o ayudate, está resonando constantemente en los oídos de todos aquellos que anhelaban seguir y hallar el sendero recto. De aquí que nosotros debamos guiarnos a nosotros mismos sin miedo o sin favores de ningún espíritu. Es espantoso cuando se investiga en la memoria de la naturaleza del pasado, el encontrar cuán prevalente ha estado en los siglos y milenios transcurridos esta trabazón de los cuerpos vital y de deseos. Comprendemos muy bien cómo es natural, en una forma abstracta, que cuanto más atrás en la historia de los hombres vamos, más salvajes les encontramos, pero en nuestros propios tiempos históricos este salvajismo ha sido tan común y tan brutal que este poder fue la medida del derecho absoluto y sin discusión, y fue, por decirlo del modo más favorable, una cosa chocante para el juicio del autor. Se ha dicho que el egoísmo y el deseo fueron decididamente estimulados bajo el régimen de Jehová para dar el incentivo para la acción. Esto con el transcurso del tiempo endureció de tal modo el cuerpo de deseos que cuando llegó el advenimiento de Cristo no existía casi idea de la vida celestial entre la humanidad del día. Pero el autor, personalmente, no comprendía lo que este hecho significaba hasta que empezó las investigaciones sobre el velo del destino. Aquellos hombres tampoco se contentaban con hacer cuanto mal podían y entonces marcharse, sino que tenían que matar sus caballos de guerra, poner sus armas en un rincón y hacer todo lo que fuera posible para conservarlas allí, porque el éter de tales cosas que le habían pertenecido durante la vida tenía una gran atracción para ellos y fue un medio más para conservarles dentro de la esfera terrestre. Todo esto les hacía rondar, pues efectivamente rondaban sus castillos durante años y como es consiguiente no eran solo los ricos de la clase de guerreros, sino también otros. En caso de riñas sangrientas en las que se mataban a personas, los fantasmas incitaban a sus familiares para que les vengasen y permanecían a su lado y les ayudaban para llevar a cabo los hechos de sangre. De esta forma se perpetuaba la maldad y se conservaba el mundo en una agitación de sangre y lucha, no habiéndose disipado totalmente estas condiciones en lo que nosotros llamamos días modernos. Cuando muere una persona que ha mantenido la maldad y el odio en su corazón, estos sentimientos entrelazan los cuerpos de deseos y vital convirtiéndola en una muy seria amenaza para la sociedad. Cosa que no puede imaginarse cualquiera que no haya investigado y comprobado este asunto. Por lo tanto, y aunque no hubiese otras razones para ello, debería abolirse la pena capital con objeto de que no mantengamos sobre nuestra sociedad esos caracteres tan peligrosos que puedan incitar a los hombres de moral débil o pervertida a ejecutar sus viles sugestiones. Cuarta parte. El cuerpo del pecado. Posesión por demonios autocreados elementales. Los espíritus errantes y confinados a la tierra, según ya hemos manifestado, gravitan hacia la parte más inferior del mundo del deseo, el cual interpenetra el éter, y se hallan en constante y estrecho contacto con aquellas personas de aquí situadas más favorablemente para ayudarles en sus malignos designios.
Generalmente están en esta situación de confinación terrestre durante 50, 60 o 75 años, pero se han visto casos extremos en los cuales tales desgraciados espíritus han permanecido aferrados a nosotros por siglos. En lo que el autor ha sido capaz de descubrir y examinar hasta el momento presente, parece que no hay límite en lo que ellos pueden hacer o cuán rápidamente puedan dejar de ejecutar la obsesión o sugestión. Pero mientras tanto están amontonando sobre ellos mismos una carga horrorosa de responsabilidad y de pecado, la cual no podrán evadir ni escapar, pues el cuerpo vital refleja y graba en el cuerpo de deseos un registro de tales acciones y cuando finalmente abandonan su vida errabunda y entran en la existencia del purgatorio encuentran la retribución que merecen. Este sufrimiento es por consiguiente de una duración proporcionada al tiempo en el que han permanecido en sus prácticas perniciosas después de la muerte del cuerpo denso, otra prueba de que, aunque los molinos de Dios muelen muy lentamente, lo hacen muy excesivamente menudo. Cuando el espíritu ha dejado el cuerpo del pecado, como llamaremos a este vehículo en contraste con el cuerpo del alma, para ascender al segundo cielo, no se desintegra tan rápidamente como lo hace el cascarón abandonado por la persona de condición normal, porque la conciencia en él se halla aumentada por su compasión dual, es decir, estando compuesto de un cuerpo vital y otro de deseos, tiene una conciencia individual o personal que es verdaderamente remarcable. No puede razonar, pero persiste una astucia inferior que lo hace aparecer como si estuviera dotado de la presencia de un espíritu, un ego, y esto le facilita el vivir una vida separada por muchos siglos. El espíritu que ha partido en el ínterin entra en el segundo cielo, pero no habiendo efectuado ningún trabajo en la tierra que le haga merecer o desear una prolongada estancia allí o en el tercer cielo, solamente permanece en estos lugares el tiempo suficiente para crear un nuevo ambiente para sí y entonces renace mucho antes de lo corriente, para satisfacer el anhelo de cosas materiales que tan intensamente le atraen. Cuando este espíritu retorna a la tierra, su cuerpo del pecado es atraído naturalmente a él y generalmente permanece a su lado toda la vida como un demonio. Las investigaciones han demostrado que esta clase de criaturas sin alma fueron muy abundantes en los tiempos bíblicos y fue hacia ellas a quien nuestro Salvador se refería como diablos, pues son también la causa de diversas obsesiones y enfermedades corporales tal cual se refieren en la Biblia. La palabra griega, daimon, los describe gráficamente. Aún hoy todavía hay una gran proporción en el sur de Europa y en Oriente que se hallan de tal modo cohibidos, estando esta aplicación agravada especialmente en Sicilia, Córcega y Cerdeña. Tribus completas de África en las que prevalecen las prácticas de magia negra tienen con ellas tales horrorosos espectros, estando influenciados por los mismos también, los indígenas de América y los negros de los estados del sur. Pero desgraciadamente el mal no está confinado a estas llamadas inferiores o retrasadas razas. Entre nosotros mismos, entre los habitantes de los países conocidos como civilizados, en el norte de Europa y Norte y Sudamérica vemos que la posesión demoníaca es muy frecuente, aunque, como es natural, su forma no es de naturaleza tan abyecta como en la de los casos arriba citados, en los que a menudo va acompañada de las prácticas más abominables y repulsivas. El escritor estuvo en una época muy preocupado sobre el efecto que la guerra pudiera tener referente a la trabazón del cuerpo vital y de deseos, produciendo el nacimiento de legiones de monstruos que afligirían a las generaciones futuras. Pero es con la mayor alegría y agradecimiento que él se complace en indicar la convicción de que no debemos estar temerosos por tal causa. Únicamente cuando el hombre es perverso y vengativo premeditadamente y con persistencia anhela la ocasión y el propósito de venganza, solamente cuando tales sentimientos son cultivados, estimulados y mantenidos producen la cristalización del cuerpo vital y causan la ligazón de estos dos vehículos. Sabemos por los registros de la Gran Guerra que las tropas no tienen sentimientos semejantes unas contra otras, sino que esos enemigos se relacionan como amigos y camaradas cuando la ocasión les lleva a entrar en relación y pueden charlar unos con los otros.
Así, pues, aunque la guerra es responsable por tan tremenda mortandad actual que acarreará una deplorable mortalidad infantil en fecha próxima, no merece censuras con respecto a las enfermedades desastrosas engendradas por la obsesión y los crímenes sugeridos por estos cuerpos demoníacos pecadores. Los cuerpos del pecado abandonados a que nos hemos referido en la parte anterior de este capítulo habitan normal y preferiblemente las regiones más inferiores del éter y llegan a una condensación hasta la misma línea de la visión física. Algunas veces aún pueden hacer uso de algunos de los constituyentes del aire y parecen usualmente ser perfectamente visibles para aquellas gentes a las que molestan y obstruyen, aunque sus víctimas tienen casi siempre mucho cuidado para que nadie advierta que tienen tal demonio a su alrededor, por lo menos en el mundo occidental. Parece que en la parte sur de Europa no son tan delicados en este punto ni toman esta preocupación. Siguiendo las investigaciones anteriores hemos intentado un número de experimentos con los espíritus que estaban en los planos superiores del éter que acababan de abandonar su cuerpo y con personas que habían estado en el mundo del deseo un tiempo más o menos largo, algunos de ellos estando ya en condiciones para pasar al primer cielo. Un número de espíritus que habían partido de este plano cooperaron cariñosamente con nosotros en este sentido. El objeto de estos experimentos era el de determinar hasta qué punto sería posible para ellos el envolverse a sí mismos en los materiales etéreos inferiores y aún hasta en las regiones gaseosas. Fue comprobado que aquellos que acababan de morir podían fácilmente aguantar las vibraciones del éter bajo, aunque siendo como eran de buena condición no estaban muy cómodos, ni resistían más tiempo que el buenamente necesario puesto que les era molesta la situación. Pero al probarlo con gentes de las sucesivas regiones superiores del mundo del deseo hasta el primer cielo, se hizo más y más difícil en envolverse en el éter o penetrar en él. La opinión general fue de que la sensación era semejante al efecto de descender por el interior de un pozo profundo hasta llegar a la asfixia. También se comprobó que fue absolutamente imposible para los del mundo físico verles. Intentamos por todos los medios de sugestión el llevar una sensación de nuestra presencia a los hombres congregados en los salones que visitábamos, pero no percibimos respuesta de ninguna clase, aunque en algunos casos las formas que condensamos eran tan opacas que pareció al escritor que estaban tan oscuras como las personas físicas a las cuales deseábamos atraer. Colocamos nuestros sujetos experimentales entre los cuerpos físicos y la luz, sin embargo no obtuvimos éxito alguno tanto con aquellos que procedían de las regiones superiores como con los que acababan de morir y podían resistir la posición tomada y la densidad durante un tiempo considerable. Además de las entidades ya mencionadas que moran en un cuerpo de pecado hecho por ellas mismas y quienes de esta suerte sufren enteramente por sus hechos durante el período de la expiación, se encuentran dos clases que en cierto sentido son iguales aunque en otros completamente diferentes. En adición a las divinas jerarquías y las 4 oleadas de vida de espíritus que se hallan evolucionando ahora en el mundo físico por medio de los reinos mineral, vegetal, animal y humano, hay además otras oleadas de vida que se manifiestan en los mundos invisibles. Entre ellas hay ciertas clases de espíritus subhumanos que son llamados elementales. Ocurre algunas veces que uno de tales elementales toma posesión de un cuerpo de pecado o algún otro de una tribu salvaje y de este modo añade una inteligencia extra a tal ser. Al renacimiento de aquel espíritu que generó este cuerpo de pecado la atracción natural les une, pero debido al elemental que anima a dicho cuerpo el espíritu se hace diferente de los otros miembros de la tribu y entonces le vemos actuando como médico o en ocupaciones similares. Estos espíritus elementales que animan a los cuerpos de pecado de los indios también actúan como espíritus de control de los médiums y habiendo alcanzado poder sobre un médium durante su vida, cuando éste muere,
estos espíritus de control elementales le expulsan de los vehículos que contienen la experiencia de la vida y como consecuencia de ello el espíritu del medium puede retrasarse en su evolución durante edades sin cuento, porque no hay poder que pueda obligar a los mencionados elementales que abandonen su presa una vez han ganado control sobre un cuerpo. Por lo tanto, aunque la mediumnidad no pueda producir efectos malos visibles en el curso de una vida, existe un marcado y grande peligro a la muerte de la persona que permite que su cuerpo sea posesionado por un algo externo. El espiritismo ha cumplido con el trabajo a que estaba destinado en el mundo. Fue probablemente el medio más activo para hacer frente y mantener en ciertos límites al materialismo de la ciencia y ha traído solaz a millares de almas sufrientes que lamentaban la pérdida de sus seres queridos. También ha logrado que muchos escépticos creyeran en una existencia superior. Tampoco tenemos ningún deseo, bajo ningún punto de vista, de hablar en sentido despectivo de los que militan en él, pero de todos modos no podemos contenernos en emitir nuestra advertencia, en poner en guardia a los que lo practican, pues creemos un deber de conciencia indicarles el enorme peligro en que se hallan aquellos que permiten ser controlados habitualmente por espíritus a quienes no pueden ver y sobre quienes ellos no pueden conocer nada en absoluto. Quinta parte. Obsesión del hombre y de los animales. Es un caso curioso que los espíritus subhumanos elementales se apegan algunas veces a determinadas personas, a una familia y hasta a alguna sociedad religiosa, pero en casos semejantes se ha visto siempre que el vehículo de ellos no consiste en un cuerpo de pecado endurecido compuesto de una trabazón de los cuerpos vital y de deseos, sino que el vehículo ha sido obtenido por medio de la mediumnidad practicada por una persona, ordinariamente de buen carácter, y que el éter de este vehículo estaba en un estado de descomposición o desintegración. Para preservarlo y prolongar su dominio sobre tal vehículo pide a aquellos a quienes sirve suministros regulares de alimentos y la quema de incienso, aunque no pueden, como es natural, asimilar el alimento físico, pueden y, así lo hacen, vivir de los vapores y olor que emanan de él, así como del humo del incienso. Esto es otra ilustración del aserto de que la pureza de los motivos no nos protegerá cuando vamos contra las leyes de Dios, así como no podemos dejar de quemarnos si metemos la mano en una estufa ardiendo no importa por qué razón lo hagamos. Pero de todos modos se ha observado que cuando un medium se ha visto dominado de esta forma por motivos puros y por una elevada devoción religiosa, es muy difícil para tales malignas entidades el sostener posesión del cuerpo vital por un tiempo largo. En casos por el estilo bien pronto se cansan del esfuerzo que ello representa, y buscan otra víctima más en concordancia con su naturaleza. Se sabe que en el sur de Europa y en el lejano Oriente hay elementales que toman posesión de los cuerpos vitales de una familia, generación tras generación, dejando unos por los otros y llevando a cabo servicios hacia tal familia como compensación de su alimento que generalmente se les es ofrecido en períodos regulares. Algunos de ellos son demasiado malignos para satisfacerse con alimentos y piden sangre, hasta sangre humana, y estos seres son responsables por las tribus de los cazadores de cabezas de Filipinas y los estranguladores de la India, quienes cometen crímenes como un rito religioso. Esto es también la base de lo denominado en los países orientales, culto de los antepasados. A estos, así como a los cuerpos de pecado que no son animados por una inteligencia externa, se les ha llamado los guardianes del umbral, simplemente obedeciendo al hecho de que cuando la persona por quien originalmente fueron generados renació, este demonio, se adhirió a ella y se convirtió en un diabólico tentador durante toda su vida. No infrecuentemente se ha visto que en el caso de una persona que en una vida ha generado tal demonio pero que ha tomado a pecho las lecciones de la vida que fueron expiadas en la existencia purgatorial y quien al renacer se esforzó con todas las fuerzas de su alma en vivir una vida pura, recta y honrada, este cuerpo de pecado estuvo aún allí a su lado para estorbarle.
Muchas de las personas que estuvieron cohibidas de este modo eran tan sinceras en sus deseos de reformarse que entraron en monasterios y practicaron austeridades severísimas sobre sus cuerpos, cada una de ellas creyendo que el demonio que las rondaba y de cuya presencia estaban conscientes, era el mismo diablo en persona o un emisario suyo. Se dice con muy buen sentido que el cuerpo es el padre del hombre. En un sentido similar, nuestras existencias anteriores son las potencias creadoras de nuestra vida presente y futura, y es muy cierto que en este sentido al menos los pecados de los padres caen sobre los hijos, y no podemos negar la justicia de semejantes consecuencias, pues las crueldades practicadas por aquellas gentes que causaron la formación del cuerpo de pecado fueron generalmente de la más atroz naturaleza imaginable. El lector habrá oído probablemente decir que cuando un perro dogo, o bull dog, ha cogido con sus dientes una presa no la suelta tan fácilmente. Esto implica, sin embargo, que él tiene facultad y poder de hacerlo, si así lo quiere, pero esto es diferente con una culebra. Sus dientes se dirigen hacia adentro de la boca y por consiguiente una vez que los ha hundido en la carne de su víctima no puede abandonarla o desprenderlos del mordisco, sino que debe forzosamente engullir a su presa. A pesar de lo extraño o curioso que nos parezca, algo semejante ocurre con el caso de la obsesión. Nuestros lectores sabrán que el autor ha proclamado siempre que los espíritus de control están del lado externo del cuerpo de su víctima y detrás de ella manipulando el órgano de la voz o el cuerpo completo, según sea el caso, desde y por el cerebelo y médula oblonga, donde la llama de la vida arde con un doble y zumbante sonido compuesto de dos tonos que indican la resistencia del cuerpo a las manipulaciones del intruso. Nuestras últimas investigaciones, sin embargo, han revelado el hecho de que el espíritu control que manipula de este modo desde afuera a sus víctimas, es de los prudentes que son muy cautos para ser atrapados con una trampa. Mientras están afuera ellos pueden abandonar la presa en cualquier momento que deseen y permitir que ésta siga su vida en la forma que quiera, haciendo lo propio ellos mismos. Pero hay otros espíritus que no son tan sagaces o que acaso son más atrevidos o de algún modo están ansiosos de actuar en el mundo físico y quieren aprovechar a todo trance cualquiera ocasión que se les presente. Penetrando en el cuerpo de sus víctimas se hallan en la misma situación aproximadamente que la presa de la culebra, el cuerpo de su propuesta víctima tiene un cepo cerrado sobre ellos y no pueden desasirse de él en circunstancias ordinarias. De este modo la obsesión se hace permanente y la personalidad completa de la víctima se cambia. Si el espíritu obsesionante es una entidad elemental o subhumana, la cual no es capaz de usar una mente o una laringe, como quiera que estas son las últimas adquisiciones humanas, la persona así obsesionada se convierte en un lunático irremediable, no raramente de naturaleza perversa y la facultad del lenguaje a menudo está también afectada. Es casi imposible el desalojar a una entidad semejante una vez que se ha posesionado. La investigación de vidas anteriores indica que la aflicción es generalmente el resultado de un deseo de rehuir las experiencias de la vida, pues aquellos que están obsesionados se ve que fueron suicidas en una vida anterior en casos muy frecuentes. Entonces tuvieron un cuerpo al que no apreciaron y como consecuencia, en una vida posterior la mentalidad se halla debilitada ya como resultado de un órgano enfermo, de una gran conmoción o bien por obsesión. En cualquiera de estos casos el espíritu fue expulsado del cuerpo, estando siempre flotando a su alrededor y deseoso de volver a tomar posesión, pero incapaz de hacerlo debido a su falta de mente por medio de la cual pudiera enfocar el pensamiento sobre el cerebro, o en el caso de obsesión por impedirlo la entidad extraña. El dolor y el desengaño son causas frecuentes del suicidio y también se ha comprobado que una tristeza grande puede arruinar la mente, pero el espíritu es entonces capaz de comprender y hacer frente a la situación, aun cuando no sea capaz de usar sus vehículos debido a la falta del foco de la mente.
Pero en el caso en que se ha querido huir de la situación por el suicidio, aprende en la manera descrita a conocer el valor de un cuerpo y sus eslabones, y de este modo en el futuro no habrá causa suficiente para decidirle a cortar el cordón plateado. En efecto, algunas veces el dolor viene para tentar a alguna persona que puede muy bien haber dado ese paso en vidas anteriores, y cuando resiste la prueba muestra que ha quedado inmune de la tentación. Parece ser que obra según el mismo principio por el cual el borracho de una vida anterior es tentado para beber con objeto de probar su estabilidad de carácter por su consciente rehuida de la tentación y de ceder a ella. Es curioso el que la realización de un suicidio en una vida y el sufrimiento consiguiente post-mortem durante el tiempo en el que el arquetipo existe aún, genera a menudo en tales seres un mórbido miedo a la muerte en la vida próxima, así que cuando llega este momento en el curso ordinario de la vida posterior parecen frenéticos después de abandonar el cuerpo y tan ansiosos de retroceder otra vez al mundo físico que con frecuencia cometen este crimen de obsesión en la más tonta e increíble forma. Sin embargo, como quiera que no siempre hay sujetos humanos negativos fáciles a la obsesión, y aun si les hubiera, no es seguro que la persona que justamente acaba de morir y que está buscando la oportunidad de volver pueda encontrar uno en quien tomar refugio. Una extraña, horrible ocurrencia se produce a menudo, es decir, que tal espíritu expulsa al real propietario del cuerpo de un animal y entonces anima a este vehículo. Entonces se halla en la horrorosa necesidad de vivir una existencia animal pura y simple. Si el animal está sujeto a crueldades por parte de su dueño, el espíritu humano obsesionante sufre como sufriría el espíritu animal. Si el animal es sacrificado para proveer alimento, el hombre dentro de él comprende los preparativos para el sacrificio y se ve obligado a pasar por las horrorosas experiencias relacionadas con ello. Casos de esta naturaleza no son tan raros como se podría suponer, al contrario, ocurren muy frecuentemente, como lo ha comprobado el autor visitando algunos de los mataderos de América del Norte. La comprensión de esto le ha traído el convencimiento en la forma más dolorosa de la necesidad que hay de educar al hombre respecto a la gran verdad de que la muerte, al igual que el nacimiento, es únicamente un suceso natural, común y corriente en la vida eterna, sin fin, del espíritu inmortal. Una fe completa en esta doctrina dispersará muchas miserias de la humanidad y debemos hacer cuanto esté en nuestro poder para contribuir a esparcir este evangelio de la vida. También sucede algunas veces que un hombre perverso se encarna a sí mismo en una bestia de presa y tiene un diabólico placer en aterrorizar a una comarca. Cuando Cristo caminaba por la tierra, casos semejantes de obsesión animal por espíritus humanos eran sucesos diarios. Los ejemplos recordados en la Biblia no son, en absoluto, mitos tontos para nadie dotado de vista espiritual y capaz de leer en la memoria de la naturaleza, pues se ve que estas cosas ocurrieron realmente, y en efecto, los videntes de la antigüedad quienes observaron esta entrada habitual de gentes de bajo y perverso carácter en los cuerpos de las bestias cuando salían fuera de tales cuerpos a la muerte, pensaron que esto era el proceder natural de la naturaleza, en vez de suponer que era una condición anormal de la misma, y en consecuencia, sentaron los principios de la doctrina de la transmigración. Sexta parte. La creación del ambiente, la génesis de las enfermedades mentales y físicas. Es un hecho evidente desde un punto de vista superficial el que mientras los animales actúan parecidamente bajo las mismas circunstancias debido a que están guiados por un espíritu, grupo, el ser humano no se comporta así. En la humanidad hay tantas especies como son los individuos, siendo cada uno una ley ante sí mismo, nadie puede predecir las acciones de uno y cómo obrará otro bajo circunstancias análogas, y aún el mismo individuo puede obrar distintamente, y probablemente lo hará, bajo condiciones idénticas, en tiempos diferentes. Por esta razón es muy difícil definir o elucidar debidamente un asunto como el velo del destino, estando equipados con mentes de tan pequeña capacidad como las que dispone actualmente el ser humano.
Para comprender totalmente esta materia se requeriría la sabiduría de tan grandes seres como son los ángeles del destino, quienes tienen a su cargo este intrincado sector de la vida. No se debe suponer, por consiguiente, que el autor de este libro dé en él más que una superficial idea de cómo se teje y desteje el velo del destino. Cada acto de cada individuo produce una determinada vibración en el universo que se mitiga por sí misma, reaccionando sobre él y sobre otros a su alrededor, y no puede la simple mente humana vigilar o calcular los resultados de estas acciones y reacciones en unos cuantos meses, años o vidas. Pero hemos visto, gracias al cuadro general impreso en nuestra mente en ocasión al desarrollo de este tema, el modo de clasificar las causas engendradas en el pasado según se nos presentan a nosotros y sus efectos en la vida actual. En el curso de este estudio se han investigado varios cientos de personas y en algunos casos hemos retrocedido 3, 4 y aún más vidas con objeto de llegar a la raíz de la cuestión y para determinar la forma en la que reaccionan las acciones del pasado para crear las condiciones actuales de nuestras vidas. Pero, aunque hemos hecho concienzudamente este trabajo de investigación con arreglo a las circunstancias, debemos advertir al lector que no considere nuestro juicio como una conclusión autorizada de la materia, sino por el contrario, como un indicio, el cual confiamos, puede ayudarle a solucionar determinados problemas. En cuanto concierne al medio ambiente, parece que las personas que son de naturaleza peculiar, que se les hace difícil congeniar con sus relaciones y que tienen por delante de ellas una vida de prueba, nacen frecuentemente entre extraños donde no recibirán ninguna simpatía y donde sus sufrimientos no crearán sobre sus inmediatos en familia en cuanto a la sangre, ninguna impresión simpática apreciable, o bien quedan huérfanos, o separados de sus padres, o bien se ausentan de su hogar desde una temprana edad. Cuando este es el caso, tal alma a menudo anhela un afecto, una simpatía o cariño que ella rehusó dar en vidas anteriores. Hemos visto casos también en los que determinados sujetos cometieron los ultrajes más atroces en el pasado y llevaron el deshonor y la vergüenza a sus allegados, quienes sufrieron horrores debido a su profundo amor al desgraciado. En la vida en que tal equivocada alma se dispuso a enmendarse y a purgar sus pasados errores, se encontrará en un ambiente totalmente antipático, sufriendo hambre y sed de un amor que negó en la anterior, que trajo como consecuencia el lote tan amargo de vida que lleva. Si este hombre no aprendió toda la lección en una vida, diferentes encarnaciones con experiencias semejantes le enseñarán a ser simpático hacia los que le amen, a la vez que debe comportarse honesta y correctamente con todos. También hallamos que a menudo un alma ha vivido equivocada en pasadas vidas debido a la falta de una influencia bondadosa por parte de aquellos que componían su inmediata familia y quienes debían haberle sido todo lo fieles, amorosos y favorecedor que se precisaba. La falta de este ambiente de simpatía no justifica, como es lógico, sus faltas ante los ojos de la ley y se ve obligado a expiarlas en vidas posteriores. Pero en estos casos las condiciones fueron generalmente contrarias, la familia que en vidas pasadas había sido indiferente con él, ahora le será querida, y sentirán extraordinariamente todo el dolor y sufrimiento que tenga que soportar como consecuencia de su pasado, y de este modo ella también expiará la parte que le corresponde en haber hecho a él lo que fue, debido a la falta de cariño y simpatía en que le tuvieron. Todos estos sucesos son casos extremos, pero, naturalmente, no podemos obtener una lección definida de los casos no completamente claros, pues cuanto más definidos son los hechos puestos a nuestra consideración, tanto más fácil es tabularlos. La ley que conviene a los casos extremos también se amoldará en los de menor importancia con las modificaciones en el grado necesario para ser aplicada al cambio de ambiente. Los hechos relatados indican claramente que nosotros somos los guardianes de nuestros hermanos y que conviene que todos nosotros exterioricemos toda la simpatía y bondad que nos sea posible hacia aquellos desgraciados, ya sea en nuestra o en otra familia,
puesto que aunque mirando las cosas desde la superficie y desde el punto de vista de nuestro estado actual pueda parecernos que no nos incumbe ninguna responsabilidad por las acciones de nuestros desgraciados familiares, sin embargo, si pudiéramos ver la parte superior de la vida, si pudiéramos ver tras el velo, probablemente encontraríamos que nosotros mismos tenemos una gran parte de culpa por su estado de degeneración. Frecuentemente se oye la expresión de que fulano y mengano son la pesadilla de ciertas familias, pero por nuestra parte podemos considerar que esas pobres almas así designadas son seres extraños entre gente extraña, teniendo que estar entre ellas durante esta vida por la razón de algún desaguisado hecho en el pasado. La sangre es más espesa que el agua, dice un proverbio, pero es lo cierto que el lazo de la sangre no tiene consecuencias, a menos que los espíritus de una familia estén unidos entre sí por el amor o el odio desde el pasado, lo cual determina las reales relaciones en la vida actual. Un alma puede envolverse en la carne de determinada familia, puede sentarse a su mesa y tener un derecho legítimo en su hacienda y ser tan extraña a ella como un vagabundo que llama a la puerta de su cocina en demanda de un plato de alimento. Recordemos que Cristo dijo, pues yo estaba hambriento y vosotros me disteis de comer, y estando sediento apagasteis mi sed y siendo un extraño me admitisteis a vuestro lado, y después, tanto cuanto habéis hecho a favor del más pequeño de mis hermanos, tanto me habéis hecho a mí mismo. Así, pues, cuando encontremos una pobre alma, una de esas que son tildadas de raras, sola y extraña en su alrededor, debe ser nuestro deber como cristianos emular el ejemplo dado por nuestro Señor. Debemos procurar que esa pobre alma se vea rodeada del calor de hogar, que se considere en su casa y entre los suyos cultivando su amistad por el amor de Cristo, sin tener para nada en cuenta sus razones ni excentricidades. Las enfermedades que afectan a la humanidad pueden ser divididas en dos clases, mentales y físicas. Las incapacidades mentales son especialmente consecuencia del abuso de la función creadora cuando es congénita, con una sola excepción que veremos después. Asimismo puede decirse en el caso de las afecciones de la facultad del habla. Esto es lógico y fácil de comprender. El cerebro y la laringe fueron construidos con la mitad de la fuerza creadora por los ángeles, así que el hombre, que antes de la adquisición de tales órganos era bisexual y capaz de crear por sí solo, perdió tal facultad cuando estos órganos se construyeron y ahora se encuentra dependiendo de otro sexo que posea la polaridad que le falta con objeto de generar un nuevo vehículo para un ego expectante. Cuando usamos la visión espiritual para observar a un hombre en la memoria de la naturaleza, durante la época en la que aún estaba en formación, observamos que dondequiera se halla ahora un nervio existió primeramente una corriente de deseos, que el cerebro mismo fue hecho de sustancia de deseos en primer lugar, así como también la laringe. Fue el deseo lo que primeramente envió un impulso por medio del cerebro y creó tales corrientes nerviosas para que el cuerpo pueda actuar y alcanzar para el espíritu cualquiera satisfacción o anhelo que sea indicada por el deseo. El lenguaje, asimismo, se utiliza con el propósito de obtener un objeto requerido o bien con determinada finalidad. Por medio de estas facultades el hombre ha alcanzado un cierto dominio sobre el mundo y si pudiera pasar rápidamente de un cuerpo a otro, no se vería el fin del abuso de su poder para satisfacer cualquier capricho y deseo. Pero bajo la ley de consecuencia lleva consigo a un cuerpo nuevo las facultades y órganos similares a aquellos que dejó detrás en el precedente. Cuando la pasión ha arruinado el cuerpo en una vida, se estampa tal pasión en el átomo simiente. En el descenso para el renacimiento inmediato es imposible para este espíritu el reunir o juntar material sano y robusto con el cual construir un cerebro de construcción estable. Entonces generalmente renace bajo uno de los signos planetarios comunes y generalmente también, los 4 signos comunes se hallan en los 4 ángulos de su horóscopo, porque a través de tales signos el deseo encuentra dificultades para manifestarse.
Como consecuencia de esto, el impulso poderoso que anteriormente rigió en su cerebro y el cual puede ser usado con el propósito de rejuvenecimiento se halla ausente y el individuo está falto del incentivo en la vida y por lo tanto se convierte en un desvalido, un leño sobre el océano de la vida, frecuentemente en un loco. Pero el espíritu no está loco, este ve, conoce y tiene un vehemente deseo de utilizar su cuerpo, aunque esto sea un imposible, pues a menudo no puede ni aún enviar un impulso adecuado a lo largo de sus nervios. Los músculos de la cara y del cuerpo no están bajo el control de su voluntad. Esta falta de coordinación es la que hace del maniático una figura tan miserable y de este modo el espíritu aprende una de las más duras lecciones de la vida, es decir, que es peor que la muerte el hallarse a un cuerpo viviente e incapaz de expresarse por medio de él, debido a que la fuerza de deseos, necesaria para pensar, hablar y moverse, ha sido dilapidada en una vida de depravación, en pasadas encarnaciones, dejando al espíritu sin la energía necesaria para manipular el instrumento físico actual.